Hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y hoy día quería hablarles de una pequeña cosita, pero antes les quiero hacer un par de anuncios. A la gente del sur, el día 21 voy a estar en Purranque dando una charla sobre Occidente, me pueden ir a hacer preguntas, tirarme huevos, insultarme o lo que quieran. El 22 voy a estar, tener algo un poco más privado, eso ya está organizado con asistentes contados, pero pueden hablar conmigo el 21 si quieren ir también es en Purranque. El día 23, hasta donde sé, porque todavía la gente de Valdivia está organizando el asunto, pero hasta donde yo sé, el día 23 tendríamos charla en Isla Teja, Campus Isla Teja, en Valdivia. Al día siguiente voy a quedarme haciendo tengo que pensar, planificar algún tipo de intervención entretenida en la Universidad de Austral para hacerla y grabarla. Como hicimos la vez pasada, esa de Pregúntale a un capitalista que salió tan buena. He estado viendo en los grupos de debate de Facebook que la gente dice, leí los siguientes comentarios, que tenían además muchos me gusta, había toda una onda con decir esto. Se decía que la Constitución de Chile era la que hacía que la gente, que los delincuentes quedaran libres. Eso dijo primero, después dijo que los sueldos bajos en Chile tenían relación con la Constitución, que la Constitución era la que tenía la culpa de que la gente ganara poca plata, de que los delincuentes quedaran libres, una pila de cosas. Dije, oye, esta gente no tiene idea de lo que es una Constitución. Y claro, ¿cómo van a saber si el gobierno más encima y los medios de comunicación se han dedicado a decirle que es la madre de las leyes? La ley general que la enmarco para todos los demás. No, eso no es. Entonces, claro, si se explican así de mal la cosa, obviamente que termináis creyendo que toda esa cantidad de imbecilidades que la gente repite. Bien, ¿qué es una constitución? Una constitución es cómo se constituye el gobierno. Es decir, es un texto que explica las facultades, deberes, obligaciones, las funciones, qué es lo que puede y no puede hacer el Estado, qué es lo que puede y no se puede hacer el funcionario, cómo se constituye, cómo se construyen, de qué están hechos cada uno de los poderes, con qué tipo de funcionariado, qué territorialidad tienen, cómo se hacen por ejemplo, las votaciones, la ley de elecciones, por ejemplo, suele estar metida en la Constitución. En Chile la sacaron hace tiempo para después sacarlo del binominal y todo eso, pero suele estar metida en la Constitución porque es parte de la Constitución, es decir, es parte de cómo se constituye el Estado, cómo se constituye el gobierno, ¿no es cierto? Las elecciones son parte de eso. Los impuestos, ¿no es cierto?, están en el Código Tributario, pero el derecho del Estado a cobrar impuestos está en la Constitución. Ahí sí hay una legalización de la delincuencia. Una Constitución entonces dice más o menos de qué va el gobierno, de qué va el Estado, qué va a hacer, qué no va a hacer. Por ejemplo, la Constitución dice el Estado tiene derecho a quitarle las cosas a las personas cuando se le dé la gana al presidente. Bueno, eso puede hacerlo el gobierno. Ahora una Constitución puede decir, esta Constitución respalda y resguarda, o sea, esta república debe resguardar y respaldar los derechos de propiedad. Vale, entonces el gobierno no te puede quitar tu casa cuando se le dé la gana. La mayoría de las constituciones están llenas de contradicciones. Voy a explicar por qué. Las constituciones en el mundo actual pretenden proteger y garantizar derechos naturales o negativos, mientras que al mismo tiempo pretenden garantizar o conceder derechos positivos o sociales, que se les llama también. En este problema de querer poner estos dos derechos que son contrarios entre sí, se generan las contradicciones como la que nombraba recién. La mayoría de las constituciones del mundo resguardan o protegen el derecho de propiedad y al mismo tiempo le dan permiso al Estado para cobrar impuestos, que no es otra cosa que una violación de los derechos de propiedad. La mayoría de las constituciones, por ejemplo, establecen, no sé, libertad para educar a tus hijos como tú quieras y al mismo tiempo imponen la obligación del Estado a tener educación pública o la obligación de los niños a acceder a colegios públicos. En Chile no tenemos esa parte, pero en muchas constituciones la tenemos, existe. Y uno puede sumar y seguir. En el fondo hay un problema de tratar de dejar bien a todo el mundo, de tratar de conceder a todos lo que quieren. Entonces, a mí me parece que una constitución tiene que ser clara y una constitución ideal, corta, y que diga cuáles son las funciones que va a tener el gobierno y cuáles son las cosas a las que se puede dedicar y cuáles son a las que no se puede dedicar. Una buena carta de derechos trata de resumir al máximo la esencia del ser humano en cuanto a las cosas que el gobierno no debería poder hacer en su contra. Porque si creemos que el ser humano tiene, por ejemplo, voy a extenderme un poco en el tema de los derechos, a ver si queda claro. Si decimos que las personas tienen derecho a la salud, significa que significa que si yo tengo derecho a una atención médica, significa que el médico que me va a dar la atención no puede decir que no, es decir, es mi esclavo.
¿vale? En caso de que aceptamos, no, vale, sí puede decir que no, pero vamos a ofrecer un sueldo para que venga algún médico y lo quiera hacer. Ya, perfecto, vale, vale. ¿Y cómo vamos a pagar ese sueldo? Vamos a cobrarle a otra persona. Y esa persona no puede decir que no. Hay alguien que no puede decir que no. Entonces todos los derechos positivos terminan en el fondo con un ser humano que no puede decir que no, que se le está obligando a participar de una asociación, que tal vez no quiere. En cambio, los derechos negativos no requieren de eso. La protección de los derechos negativos simplemente requiere de defender a las personas. De que los derechos, porque los derechos negativos son básicamente esos derechos que salvaguardan tu integridad física, por ejemplo. Tu derecho a la vida, tu derecho a la libertad es un derecho negativo, el derecho a hacer lo que te dé la gana, un poco. ¿Ah? Mientras obviamente todos los demás tengan ese derecho garantizado. ¿Cómo se garantiza tu derecho a la libertad? Bueno, evitando que te pongan de esclavo. Pero eso no significa hacer un servicio en positivo, por eso se llaman derechos negativos. Significa no esclavizarte. No significa ir a darte un trabajo honrado y bonito y con un buen sueldo. No. Significa simplemente abstenerse de realizar la acción de esclavizar a Juanito. Entonces, a mí me parece que una buena constitución debería defender derechos negativos y no establecer derechos positivos. ¿Bien? Y constituir el Estado, cómo van a ser las elecciones, cómo se van a hacer las leyes y todo lo demás. Ojalá que sea un Estado que haga pocas leyes, que el Congreso se reúna poco. Y bueno, que en realidad que los políticos tengan poca pega. Eso es lo más importante para mí. En términos porque eso significa que vamos a tener un país mejor, más libre. Así que eso con respecto a la Constitución. Señores, los temas de delincuencia van en el Código Penal, los temas de trabajo van en el Código Laboral, que a todo esto yo creo debería dejar de existir, pero no en la Constitución. La Constitución nos dice cómo está formado el gobierno, no el país, el Estado, el gobierno, pero se llama Constitución de la República, Constitución de la Res Pública, de la cosa pública, es decir, Constitución no de tu casa, ni de mi casa, ni de mi guitarra, ni del laúd que tengo acá arriba, ni de mi polera, no, eso no se ven afectados por la Constitución, porque no son públicos, son míos. La Constitución es de las cosas públicas, es decir, de la calle, la vereda, la Cámara de Diputados y el Hospital Sotero del Río. Así que eso, chicos, esto ha sido Capitalismo Revolucionario, los dejo, espero que tengan un excelente fin de semana y espero que comenten a sus amigos allá en el sur para que asistan a nuestras distintas charlas que voy a hacer, 2 en Purranque, 2 en Valdivia, la semana del día 21. Así que nos vemos. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.